8 de la mañana con 8 minutos, ya estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana aquí en Infinita con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Buenos días. ¿Cómo va el traspaso del ministerio, las llamadas bilaterales? Bueno, el día de ayer tuvimos una reunión con el futuro ministro Rau. Fue una reunión que combinó tanto temas más administrativos, de funcionamiento del ministerio, pero también pudimos conversar de la importancia que es la proyección de varias reformas que van a completar su implementación durante su mandato, como son la reforma de pensiones, que está bastante avanzada en términos de beneficios y también en términos generales, pero también otras reformas como 40 horas y otras que, dada la gradualidad con la que se construyeron, que fue finalmente lo que permitió que se aprobaran ampliamente, creo que en ese marco al menos fue una buena reunión y también podemos compartir las proyecciones de lo que viene en materia de empleo y otras materias que son también muy, muy relevantes y además compartidas, creo yo. Ya, me imagino que hay, desde el punto de vista del ministro saliente, ciertos énfasis o intereses en particular respecto de ciertas cosas. Me imagino que para el ministro entrante también. ¿A usted qué le parecía que era muy relevante en esta bilateral? Expresar más allá de lo técnico y decir, mira, esto está pendiente, ojo con esta carpeta, no tengo idea, la puerta no cierra, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosa a usted le parecía importante expresarle al siguiente ministro en esta entrega de la posta? Porque al final, más allá de las diferencias políticas evidentes, ¿no? Aquí hay un traspaso de cosas que están en marcha, ¿no? Que están funcionando. Así es. Yo al menos diría dos importantes. La primera es transmitirle la relevancia que tiene la adecuada implementación de la reforma de pensiones. Es una reforma muy neurálgica, con un diseño institucional muy desafiante, que va a requerir al menos hasta el año 2027 una implementación y que además ha sido muy validada ciudadanamente. Y en ese marco creo que lo importante era darle tranquilidad a la ciudadanía a través de este traspaso, que los beneficios, que los pagos, que el seguro social, que la solidaridad finalmente iba a proyectarse y que iba a permitir que esta alza de pensiones, que a mí me tocó entregar varios de estos beneficios en enero, efectivamente iban a ser permanentes y que se iba a poder asegurar un buen funcionamiento del sistema. Y el segundo, que es más político también, que es la relevancia que fue para el ministerio y creo para todas las administraciones futuras el diálogo social con resultados. A mí muchas veces no me gusta tanto hablar como mis pares de Hacienda o Economía del diálogo, de la colaboración público-privada. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces en eso se deja fuera el mundo sindical. Cuando uno siempre habla de colaboración público-privada se imagina como al sector privado, las empresas, que son importantes en materia de diálogo, pero creo que en clave de profundización democrática este gobierno fue exitoso, al menos en la cartera laboral, de haber construido acuerdos que tú te colocabas en una reunión y no se salía de la reunión hasta que se llegara a un acuerdo. Uh-huh. Y creo que esa clave fue muy importante no solamente para avanzar en el Congreso, sino que también para la legitimidad de las reformas. Y creo que ese diálogo social con resultados tripartitos, creo que es algo que cualquier gobierno debiera mantener. Ya, perfecto. Y es algo que yo al menos le transmití que era relevante, porque finalmente la contraparte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social son los actores sindicales y los trabajadores. Yo sé que hemos tenido una multiplicidad de actores discutiendo respecto al proyecto de la Sala Nocturna Universal, pero es inevitablemente un tema que pasa por su cartera, ¿no? Estamos Así hablando es. de la esencia de lo que representa para un trabajador el Es saber, un derecho laboral, claro, quién le cuida al hijo, exactamente. Recién conversábamos con el diputado Schubert y ve prácticamente inviable, imposible, que en los muy pocos días, además si esta es una cuestión nada más práctica, de debate legislativo tras el retorno de las vacaciones de los parlamentarios o del receso legislativo, se alcanza a votar, porque además son ¿qué? 3 días, si en la práctica es eso. ¿Frustración por eso? ¿O todavía tiene esperanza? Primero, nuestra labor, nuestra misión es que el proyecto quede lo más encaminado posible, ya sea que se avance con la totalidad de los trámites o con algunos de estos trámites. ¿Por qué? Básicamente porque lleva mucho tiempo discutiéndose. Lo que no avanzas ahora, muchas veces después, en un cambio de Congreso, con cambio de parlamentarios, muchas veces reabrir ciertos acuerdos que se habían construido. Creo que sería irresponsable no hacer esfuerzos para que al menos avance en los pilares donde ya se construyó acuerdo y se reduzcan las brechas donde hay diferencias. Eso es lo primero. Por lo tanto, decir en este momento que porque hay una posibilidad de que el proyecto no vea la luz en esta gestión, este gobierno y la oposición actual
no hagan nada, me parece que sería sumamente irresponsable con las madres de Chile y con las Claro, mi posibilidades de pregunta avanzar. tiene que ver con aprobarlo en este periodo. Porque Nosotros hemos planteado súper transparentemente que si es que hay alguna parte de la tramitación, de la firma del proyecto que se tiene que hacer en el gobierno entrante, no tenemos problema con eso. Lo que nos parece preocupante es que se ponga como excusa ese corto plazo para decir, mira, ya como esto ya no se discutió, que lo vea el próximo gobierno. O sea, dicho de otra manera, lo que ustedes están pidiendo es que al menos asuman derechamente si es que en el siguiente periodo legislativo van a terminar de discutirlo y aprobarlo, o por el contrario lo van a terminar guardando en un cajón. ¿Eso es lo que está pidiendo? Es que en esto hay que ser bien claro, al menos hasta antes de estos últimos 2 meses donde se aceleró una discusión que además, hay que decirlo, veníamos ya más de 2 años discutiendo sobre el proyecto de Sala Cuna y se venía tramitando en el Congreso. No es que estas últimas 2 semanas, como se ha dicho, escuché la entrevista que venía recién, como que esto se apuró en las últimas 2 semanas. Nosotros desde mayo del 2024 que venimos tramitando este proyecto. ¿Pero con qué énfasis en términos de urgencia legislativa? Es que muchas veces la posibilidad de construir acuerdos implica que tú estés varios meses discutiendo para posteriormente avanzar con las urgencias. Y de hecho, una de las cuestiones que nos había pedido la oposición en ese momento era, mira, no aceleremos durante la primera y segunda vuelta porque el proyecto se va a politizar. Y es parte de las razones de por qué las urgencias legislativas no se pusieron, que no es lo mismo que no haya habido urgencia en la negociación y en los acuerdos. Ahora, pero ¿por qué es razonable ese argumento y no es razonable el argumento de quienes plantean también desde la oposición que todavía hay ciertos aspectos que les merecen duda y que por lo tanto le están pidiendo que no aceleren el tranco entonces en el debate? Vamos a eso. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Primero es que los pilares que ya se construyeron de acuerdo se mantengan, porque eso le va a dar viabilidad al proyecto en cualquier gobierno futuro, que son que se eliminen las 20 mujeres, la restricción de aplicar el derecho a las 20 mujeres, el fortalecimiento de la educación pública, el estándar educativo y además que haya claridad para los empleadores que a través de la cotización finalmente se cumpla este derecho laboral. ¿Dónde están las diferencias? O quieren ver una revisión respecto a los costos del proyecto. Nosotros hemos estado muy abiertos a poder dar esa discusión. Segundo, claridad de cuándo se cumple el derecho. Y tercero, el uso de los recursos del Fondo para la Educación Pública. Son brechas bien menores. Pero ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Hay que decirlo que hasta antes de la presión social, ciudadana que se ha llevado a cabo en estos últimos 2 meses, digamos que la prioridad de la Sala Cuna no estaba en las medidas del gobierno de emergencia. Hay que señalarlo. O sea, creo que la presión social, la presión también de que hemos establecido con el gobierno ha permitido que esta discusión se vuelva a instalar y que sea prioritaria. Pero al menos hasta la primera y segunda vuelta este era un proyecto que estaba en los programas, pero que no era prioritario. Y creo que eso es relevante porque si se pospone a marzo, a abril, a mayo, van a venir otras prioridades y por otro gobierno más no va a haber Sala Cuna. Y este es el gobierno que más ha avanzado en tramitaciones de este proyecto. Entonces, en ese marco, aquí llamamos nosotros. Durante estas 2 semanas de febrero, achiquemos las brechas donde hay diferencias, aclaremos los puntos que hay que aclarar y durante la primera semana de marzo donde hay sesiones legislativas avancemos lo que se puede avanzar, pero además que construyamos en torno a esos acuerdos las bases para que un proyecto así siga avanzando, se apruebe la gran mayoría en este gobierno o en las próximas semanas de marzo y abril que le van a corresponder al otro gobierno. Pero lo que no nos gustaría que pasara, que por la excusa de que queda una semana legislativa, no se legislara y después nuevamente este proyecto quedara archivado y que finalmente no se legislara. Yo le preguntaba cuáles eran los temas que a usted le parecía que era relevante traspasarle al futuro ministro del Trabajo. ¿Él le planteó algún tema en particular que sí le parecía desde su propia perspectiva prioritario, relevante o importante? Bueno, conversamos bastante sobre la preocupación del empleo. Él particularmente también tenía una preocupación de cómo esto se podía encauzar. Nosotros también estuvimos conversando sobre otro proyecto de ley que sí creemos que se va a aprobar en esta semana. ¿Cuándo se refiere a empleo, creación de empleo? Generación de empleo, claro. Y también algo que yo le transmití importante, que tiene que ver con la calidad de ese empleo que se genera en materia de salarios, en materia de formalidad. Creo que esa es una preocupación compartida más allá de los énfasis o las herramientas que se utilizan. Pero al menos planteó que esa era una de sus preocupaciones. ¿Y usted cómo evalúa la calidad del empleo hoy día en Chile más allá de la cifra de desempleo? Podemos hablar después de eso, pero porque ahí ha habido debate respecto de si tenemos un problema que es más estructural que coyuntural, pero ¿cómo evalúa usted la calidad del empleo en Chile y qué cosas podrían mejorarse? Primero, creo que han habido avances importantes. Creo que si hay un elemento positivo de este gobierno es que puso en valor el trabajo. ¿A qué me refiero con esto?
No solamente colocamos el énfasis en la creación de puestos de trabajo, yo lo he dicho en otras entrevistas, creo que vamos a llegar a la meta de los 700.000 puestos de trabajo con una creación de una parte muy importante de empleos formales. ¿Qué ha pasado ahí? Perdón que le haga un paréntesis en esta pregunta-respuesta, ¿no? Porque, claro, es muy probable que se va a llegar a esa meta, y es una meta bien, era ambiciosa. Partiendo desde un contexto de pandemia. Exacto, y se está cumpliendo. Pero, sin embargo, aún sí seguimos sobre la barrera del 8%, porque tenemos este problema que pareciera que nos cuesta disminuirlo, bajar de ahí. Vamos primero a lo que yo te planteaba respecto a qué considero con calidad del empleo. Primero, un salario que como mínimo te permita estar por sobre la línea de la pobreza por trabajar una jornada completa. Me parece que ese es un estándar normativo de país que no podemos retroceder. O sea, el salario mínimo siempre tiene que permitirte, al menos como mínimo, estar por sobre la línea de la pobreza si trabajas una jornada completa y tienes un contrato. Segundo, una jornada que te permita compatibilizar tiempo de trabajo con tu vida en general. Y eso es algo que con 40 horas se logra. Y tercero, que después de una vida de trabajo, tu pensión no te hunda en la pobreza. Uh-huh. Eso me parece que son estándares básicos y creo que este gobierno puso en valor el trabajo, lo dignificó en un contexto económico complejo y donde además se le puso una fuerte perspectiva en materia de género, donde se pusieron muchas medidas que beneficiaban concretamente a las mujeres. Dicho eso, creo que donde están desafíos importantes, siguen habiendo brechas de participación y de desocupación en materia de mujeres. Creo que eso ha sido ampliamente debatido. Dicho eso, hay dos datos que me parecen bien relevantes, que a veces se dicen poco. Alcanzamos los 9,5 millones de ocupados, es decir, es el máximo histórico que hemos tenido en personas ocupadas. Y segundo, hay 4,1 millones de mujeres ocupadas. Nunca habían habido tantas mujeres en la historia del país ocupadas. Eso debiera ser una buena noticia. ¿Y dónde creo que están los desafíos? Dos. Primero, en materia de ocupación femenina y de personas mayores. Ajá. Hay un proyecto de ley que se va a aprobar, espero, la primera semana de marzo, que es el subsidio unificado al empleo, y ahí hicimos un trabajo bien importante y es un proyecto que le va a tocar implementar al próximo ministro, al ministro Rau. Y el segundo, que también lo hemos debatido fuertemente y muchas veces frustra cuando finalmente estas discusiones se frenan, es que Sala Cuna para Chile no es solamente un proyecto que va a permitir tener a nuestros niños bien estimulados, bien educados, que no estén en estas salas cunas informales en riesgo, sino que también destraba la principal barrera estructural que hay que resolver. Entonces, cuando todos discutimos respecto a que hay brechas estructurales, que el desempleo de las mujeres es alto, pero al mismo tiempo no se le ponen los esfuerzos en avanzar en proyectos tan neurálgicos, tú dices, chuta, aquí hay por lo menos no hay una sintonía entre donde tú pones las palabras y donde pones los esfuerzos. Y en ese marco creo que, y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, todos los actores, la mejor política pública para disminuir la desocupación y aumentar la participación laboral de las mujeres en el país se llama Sala Cuna. Y si eso es un acuerdo, debería ser prioridad para este y para el futuro gobierno, y uno no debiera esperar que más allá de 1, 2, 3 meses esto fuera una realidad en el país. Y ese es un problema estructural, más allá de todos los problemas del crecimiento, la productividad. Que uno no lo puede, digamos, minimizar tampoco. No, para nada. Siguen siendo centrales, pero exceden un poco el ámbito de lo que puede hacer el ministro del Trabajo. Que van a estar desocupadas, digamos. Pero exceden, por decirlo así, de lo que puede hacer un ministro del Trabajo. Yo lo he señalado muchas veces, no somos el Ministerio del Empleo. No, por eso le iba a preguntar que cuando... Y del que viene tampoco. Claro, que el ministro que viene le plantea este interés, ¿no? Y el énfasis respecto a la generación de empleo, pero no es el mandato principal del Ministerio del Trabajo la generación de empleo. Ahora, sí uno puede hacer cosas. Sí, pero evidente que no significa que porque no sea su mandato no puede hacerlo, digamos. Pero su mandato es velar más bien por el funcionamiento precisamente de las fuerzas laborales y de la calidad del empleo, etcétera. Déjame preguntarle por lo mismo, ministro, ¿qué sectores son los que concentran hoy día la mayor precariedad laboral? Porque ahí hay un desafío, estoy pensando que hay un desafío. Por un lado, las trabajadoras de casa particular, que son un grupo que si bien no es del sector productivo, industrial, pero sí es un sector que emplea a muchas mujeres y tiene tasas de informalidad altas. El sector agrícola, que también es un sector que emplea a muchas personas, pero también presenta altas tasas de informalidad. Y también el comercio, donde muchas veces también encontramos incumplimientos laborales o también dificultades muchas veces con salarios más bajos.
Y además el sector comercio es el que emplea a la mayor cantidad de personas del país. Estamos hablando más de 1,5 millones, 1.800.000 personas que se emplean ahí. Entonces, ahí hay desafíos relevantes en materia de trabajo decente y creo que también, si bien hay que decirlo también, los gremios han hecho esfuerzos importantes por ir reduciendo la informalidad, que es un elemento que yo creo que debiera ser como un gran consenso país, el combatir la informalidad laboral, no solamente por la precariedad que genera en el trabajo, sino que también porque significa competencia desleal para los empleadores que sí cumplen con el Código del Trabajo. Claro. Creo que eso también es un desafío, que si bien Chile ha mejorado sus tasas de informalidad en relación a lo que teníamos antes de la pandemia, hay una brecha ahí que se puede recorrer, pero eso también requiere de una dirección del trabajo activa, que muchas veces nos reclaman los empleadores cuando una dirección del trabajo está muy encima ahí fiscalizando. También más una capacidad de los propios actores de entender que muchas veces por no pagar las cotizaciones o no tener todos los contratos en regla se exponen. Y hay algo que creo que fue importante en este gobierno, es que el debate laboral fue tan activo. Se discutió sobre jornada, la gente te preguntaba, oye, yo tengo artículo 22, oye, a mí me pagan de esta manera, yo tengo sistemas de turno, que tengo la impresión que también se tomó más conciencia de lo que importa el cumplimiento de la normativa laboral. Y creo que eso también es parte de los legados y de lo importante que es discutir de trabajo. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es el desconocimiento que muchas veces, no solo hay de los trabajadores, sino que a veces de los propios empleadores de la normativa laboral. Y un país que muchas veces no invierte en seguridad social y en derechos laborales, finalmente es un país que no crece. Y creo que haber puesto en valor el trabajo, en un amplio sentido de la palabra, creo que ha permitido que hoy día hay una institucionalidad laboral mejor preparada para los desafíos de bienes. Donde sí creo que hay un desafío y que nos hubiera gustado avanzar de manera más intensa, pero pusimos otras urgencias como pensiones, por ejemplo, es tener una política mucho más activa en materia de reconversión laboral, a propósito de los nuevos desafíos que está viviendo el mundo del trabajo. Hicimos algunas cosas importantes. ¿Dónde detecta usted, perdón, eso desafío que está viviendo en términos de reconversión laboral? Y la reconversión laboral generada por qué? Muchos citan, evidentemente, uno de los grandes temas hoy día, la inteligencia artificial y cómo está eventualmente destruyendo ciertos tipos de puestos de trabajo y también generando otros, digamos. Y eso implica esa reconversión, ¿no? Mira, salvo el sector bancario, que es el único que efectivamente ha visto una reducción importante de la fuerza laboral a propósito de la reducción de oficinas físicas y de la digitalización, más que la destrucción como neta de puestos de trabajo, lo que está ocurriendo es que los puestos de trabajo nuevos que se están creando no necesariamente están ocupados por los puestos de trabajo que empiezan a desaparecer. Y esa brecha que se te genera entre esa persona que su ocupación o su habilidad desapareció y el nuevo trabajo muchas veces hace que mucha gente se quede atrás. Y ahí es donde las políticas activas de reconversión laboral en materia digital, en materia tecnológica, son relevantes. Y lo segundo, que pasa a veces menos percibido, es que muchas veces el cambio tecnológico lo que está haciendo también es cambiando la forma en cómo se organiza el trabajo, muchas veces cómo se controla el trabajo. Y eso puede también estar significando que muchas veces la gente se identifique menos con su oficio, que empieza a ser reemplazado por una nueva tecnología. Y ese cambio, que es más bien de cómo te están controlando en el trabajo, cómo se supervisa el trabajo, o cosas muy sencillas como cómo se calcula tu remuneración. Hoy día, por ejemplo, en todas estas plataformas digitales de delivery o de transporte, el propio trabajador muchas veces, como esto está todo calculado por algoritmos, no sabe necesariamente cómo se calcula su remuneración, algo que es tan básico que tú sepas a fin de mes cuánto te van a pagar por el trabajo que hiciste, y donde muchas veces los propios gerentes te dicen, mira, es que esto está totalmente automatizado, está desafiándonos en materias muy, muy relevantes y que son muy básicas, como jornada, por ejemplo, cuándo estás trabajando, cuándo no estás trabajando, o cómo se calculan tus salarios. Y esos desafíos, claro, que van más allá de que desaparezca un puesto de trabajo, creo que debieran desafiarnos para una institucionalidad laboral más preparada para estas nuevas tecnologías, pero también para cómo está modificándose el trabajo. Ministro, conversamos con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, esta mañana. Me mencionó al comienzo, y bueno, tangencialmente también, la reforma previsional, ¿no? Y que, digamos, va cumpliendo etapas. ¿Qué etapas por delante le van a quedar a implementar al próximo ministro? Que ya se implementó
todo lo que tiene que ver con el pago de beneficios. De hecho, durante el mes de enero estuvimos entregando todos los beneficios asociados a los años cotizados, a las expectativas de vida. Las mejoras son muy significativas, tanto porque como el Seguro Social permitió hoy día pagar pensiones que pueden estar en un delta de más de 100.000 pesos por persona, cómo eso le cambia la vida a los pensionados y pensionadas, hacen que valga mucho la pena, y creo que va a ser el principal legado de este gobierno, la reforma de pensiones. ¿Dónde quedan algunos desafíos? Porque ya la PGU va a subir gradualmente hasta el año 2027 a 250.000 pesos, los beneficios asociados al Seguro Social ya se están generando, la cotización adicional del empleador va a ir todos los años creciendo, eso ya está andando y es algo que dejamos bien estructurado para el próximo gobierno. ¿Dónde están los desafíos en materia regulatoria de la industria? Que es de lo que se habla menos y que parece algo más ideológico, cómo van a estar reguladas la AFP. Y al menos yo diría que son 3 los cambios significativos que le toca abordar al nuevo gobierno. El primero es establecer carteras de referencia, y que por lo tanto cuando a una AFP le va bien en sus inversiones, le va bien a los cotizantes, pero cuando a una AFP le va mal a la AFP. Es algo que siempre se ha reclamado con los fondos A, B, C y D, que uno tiene que ser casi un broker experto en cómo moverte de la A al E, y generalmente siempre en esos movimientos los cotizantes pierden. Bueno, hoy día va a haber un castigo para una AFP que no esté por sobre un mínimo de umbral de utilidad. Es un cambio significativo. El segundo, que va a haber una licitación de stock. Por lo tanto, una proporción de los cotizantes se va a poder licitar, y eso va a hacer que bajen las comisiones, que son altas, y eso va a permitir que tu líquido suba. Por lo tanto, algo que parece como súper técnico, que tiene que ver con la regulación de la industria, puede mejorar tanto los salarios líquidos como la rentabilidad de los pensionados. Y tercero, un elemento que también va a ser relevante, está asociado a la posibilidad de que entren nuevos actores al sistema, tanto inversionistas como que el IPS, que es el ente público, que hay que decirlo además, ha funcionado muy bien, ha pagado todos los beneficios. Esta desconfianza muchas veces que hay del Estado, de las instituciones públicas, IPS ha funcionado de muy buena manera, va a permitir que, por ejemplo, el IPS, una empresa que solamente quiera ser inversionista, le pueda prestar servicios de back office, y con eso también poder mejorar la capacidad competitiva del sistema, y con ello también el pilar de las cuentas individuales, que es el tercer pilar que se estableció, finalmente cuando ya estemos en la cotización completa, permita que los que hoy día estamos trabajando podamos tener estos 3 pilares constituidos, y con ello un sistema de seguridad social robusto. Así que en ese marco todavía quedan desafíos bien importantes en materia regulatoria de la industria, y que además están establecidos por ley en el 2026 y el 2027, y esos sí son desafíos que va a tener que asumir el nuevo gobierno, entendiendo que ya hay una ley, que hay una política de Estado, y que esto debiera trascender, ¿no? O sea, más allá de que la reforma la hayamos impulsado, aprobado y implementado en este gobierno, este es un legado para los pensionados del país, y no debiera ser entendida como que, ahora se va a revertir. Para nosotros, salario mínimo, jornada laboral de 40 horas y pensiones son pisos sobre los cuales se tiene que construir, pero hacia arriba. Usted menciona eso como legado. Usted no fue el ministro durante los 4 años de este gobierno, pero no. Sí le tocó participar muy activamente, ¿no?, en los debates y en el trabajo en materia legislativa. Mirado en retrospectiva, ¿hay algo que le hubiese gustado haber hecho de una forma distinta, que le hubiese gustado ponerle un énfasis diferente a su gestión? Bueno, por un lado, esto todavía es noticia en desarrollo, pero sí creo que a mí por lo menos me hubiera gustado quizás haber comenzado antes la discusión sobre fortalecimiento del mundo sindical, a propósito del proyecto de ley de negociación multinivel. ¿Por qué cree que partió tarde? Porque pusimos una prioridad en la reforma de pensiones, y eso básicamente consumió una parte muy relevante de los tiempos de gobierno. ¿Y por qué te lo señalo? Porque se ha puesto mucho este debate sobre ramal y el componente ideológico o un gustito del gobierno. Pero quiero volver a un punto que te señala al comienzo. Creo que un sello de este gobierno, y particularmente de trabajo, fue haber construido diálogo social con resultados. Nuestra experiencia práctica es que el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobiernos es una forma que permite construir acuerdos que incluso trasciendan al gobierno, porque los sectores productivos se quedan. Los gobiernos cambian. Yo siempre le digo a empleadores y trabajadores, aquí el único que sale a la mesa del tripartismo es el ejecutivo, pero ustedes se quedan. Y eso va construyendo una mirada de más largo plazo en materia de acuerdos productivos, laborales, sectoriales.
Y creo que así como pusimos en valor el trabajo, creo que es importante revalorizar la acción tanto de los gremios empresariales organizados como de los trabajadores organizados. La sociedad organizada le aporta al país y por lo tanto entregar mayores herramientas de diálogo social y de negociación, y en este caso reconocer el papel que juegan en este caso los sindicatos en el país, es algo relevante. Y por Pero las dificultades respecto de esa conversación, ¿usted siente que estaba más radicada en la capacidad de entendimiento entre partes que parecieran antagónicas y que no necesariamente lo son, de hecho son complementarias, como, digamos, gremio empresarial y sindicato, o más bien las dificultades políticas de haber avanzado en esa discusión en el Congreso, donde probablemente sí se habría dado el debate más ideológico? Mira, cuando nosotros ingresamos al gobierno, y evidentemente nuestros vínculos, nuestras cercanías o nuestros conocimientos con el mundo empresarial eran bajos, por lo menos en mi caso personal, no tenía redes construidas hacia el mundo empresarial, y eso hubo que hacerlo. Y yo me encontré con una diversidad enorme, desde actores que tenían mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de construcción con el mundo sindical. ¿Ahí hay un poco de prejuicio, cree usted? Yo creo que cuando uno a veces ve como simplemente la primera línea del mundo empresarial, se queda con esa imagen, se queda con esos muchas veces rechazos a reformas laborales que uno la puede observar en el tiempo. Pero cuando tú vas a los sectores productivos específicos, a los industriales, a los constructores, a los mineros, o sea, la realidad, te das cuenta de que la discusión muchas veces es mucho más productivo-técnica y que requieren del mundo laboral organizado para llegar a esos acuerdos y requieren del mundo sindical, y por lo tanto es mucho más fácil, perdón que lo interrumpa, y es mucho menos ideológico avanzar en ciertas líneas. El entendimiento entre empresarios y trabajadores en la realidad en Chile es bastante más común de lo que ciertos sectores políticos a veces entienden. Por eso le pregunto si cree que a veces estaba revestido un poco de prejuicio. Que el prejuicio no es una cuestión necesariamente así como condenatoriamente negativa, sino que simplemente es eso, una opinión previa por no conocer, como dice usted. Yo creo que probablemente ese prejuicio era recíproco. Sin también duda. yo, después de 3-4 años, también el mundo empresarial nos planteaba que imaginaban ciertas cosas o pensaban ciertas cosas respecto a, por ejemplo, cómo valoramos la productividad, cómo valoramos el desarrollo, cómo valoramos la capacidad de un país que avanza en términos económicos, y ellos también siempre nos manifestaban, y eso implicó una construcción de confianza. Pero dicho eso, a propósito de lo que te decía de revalorizar el rol del mundo sindical en el trabajo, creo que efectivamente eso es algo que avanzó durante este gobierno, pero como te decía, el proyecto de ley de negociación multinivel, claro, requería probablemente, así como otros proyectos de ley, como en su momento, 40 horas, que cuando partió el 2017 tenía una cantidad de prejuicios, se dijeron una cantidad de cuestiones de lo que iba a generar que finalmente no ocurrieron, que muchas veces requieren de un tiempo de maduración del debate que, claro, va mucho más allá de lo que tú puedes hacer en algunos meses cuando presentas proyectos de este tipo. Pero yo soy un convencido, por lo menos, de dos elementos importantes. Chile tiene un potencial enorme para desarrollarse productivamente, su fuerza de trabajo es muy diversa. Creo que tenemos un enorme potencial para hacer en los próximos años una economía de servicios calificados muy pujante, pero al mismo tiempo también se tiene que abrir la discusión de una redistribución más equitativa. Y en ese marco, creo que en ese debate productivo laboral, creo que es donde mejor se puede llevar adelante esa discusión. Y creo que ese es un debate que va a tener que seguir avanzando en los próximos años, incluso más allá de la opinión, la posición que tenga el futuro gobierno sobre esta materia, porque creo que efectivamente como país, y dado cómo está la situación económica internacional, geopolítica, el debate que vamos a tener que dar en términos de cuál va a ser la próxima orientación del modelo de desarrollo va mucho más allá de un par de ajustes de gobierno de emergencia, va más allá de 2 o 3 medidas que destraben el mercado laboral, o va más allá de esta idea de que solo el crecimiento y que eso va a generar por autorregulación, desarrollo. La verdad que la experiencia te muestra que se requieren de políticas públicas de Estado, consensos sobre hacia dónde orientar la producción, y creo que es un debate que vamos a estar desafiados más allá de la coyuntura, porque el mundo está modificando hacia dónde orientar sus patrones de desarrollo, y creo que ahí quizás nosotros como gobierno y como Frente Amplio en particular, creo que debiéramos haber sido desde el inicio mucho más explícitos en nuestra vocación de fortalecer la capacidad productiva del país y de darle ciertas orientaciones a partir de las cuales después las políticas laborales... ¿Por qué no pasó eso?
Probablemente en parte porque nos toca asumir en un contexto de pandemia que fue complejo. Tampoco estaba en su primera línea del discurso, digamos. Y en parte yo creo también porque fue un discurso que a lo mejor, claro, cuando tú lo ves en lo que fue el rol del ministro Grau en economía, quizás el nuestro en trabajo, quizás en otros sectores también del gobierno y particularmente más que del gobierno, aquí hablando desde el Frente Amplio, quizás está en una discusión que no estaba tan madura, pero creo que se ha ido construyendo un consenso respecto a la necesidad de, primero, de replantearse la orientación y la vocación de desarrollo del país y lo importante que es eso, no solamente para la economía, sino que para la sociedad, para la ciudadanía. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, ministro, por venir a la radio. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. Igualmente. Son las 8:38.